Atento saludo para todos nuestros maestros de Colombia, en especial a todos los docentes de aula, docentes orientadores, docentes de apoyo, directivos docentes, coordinadores y a todos los afiliados a UNCECOC. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el director de participación, el doctor Carlos Iván García Suárez. Carlos Iván García Suárez. Hoy nos acompaña por parte de UNCECOC nuestra delegada de participación y relaciones intersindicales e intergremiales, Marlene Mornoy, y por parte de construcción de ciudadanía. Entonces, bienvenidos a nuestras cámaras. Pues muchas gracias, un honor estar aquí en esta conversación con las representantes de UNCECOC. Bueno, entonces como ya dijo Inesita, mi nombre es Marlene Monroy y soy la referente precisamente del tema de participación y las relaciones intergremiales e interinstitucionales, un poco como buscando el apoyo y como que la retroalimentación de lo que se hace en los diferentes estamentos. Por eso el día de hoy estamos acá para recapitular un poco lo que muchos de ustedes, que hay mucha población de docentes nuevos y nuevas que necesitan conocer un poco más. Por eso los estamos invitando a nuestro canal de YouTube de UNCECOC para que logren ver todas estas capitulaciones que hemos hecho con respecto a la temática de la Secretaría de Educación. El tema de participación es fundamental y sobre todo para el año entrante que viene un tema muy maravilloso, el tema de la emocionalidad. Entonces, mucho gusto y aquí estaremos acompañándolos durante este rato. Y bueno, pues yo soy Lía Valeria Lián, la lideresa de la estrategia de construcción de ciudadanía del programa Escuelas con Emociones, del que ahorita ya el director les podrá contar un poco. Bueno, entonces, doctor Carlos Iván, cuéntanos cuál es el marco de participación, porque aquí en la Secretaría de Educación ustedes tienen una formación y una organización que desde el territorio nosotros los docentes no conocemos. Por eso, de primera mano, cuéntanos cuál es el marco de referencia donde se ubica tu departamento, tu dirección de participación y qué líneas tiene. La Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales es una de las direcciones que se ubica dentro de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional. Digamos, primero para comprender ahí, digamos, un poco dónde estamos en la estructura. Y yo creo que hay que decir de manera importante que en el marco de una educación que te responde, que sabemos es nuestro plan sectorial educativo, estamos transitando a una apuesta muy interesante de entender que el aprendizaje nunca está disociado del desarrollo de la emocionalidad y de las habilidades socioemocionales. Por esa razón se estructuró este año, con la nueva administración, ese programa de Escuelas con Emociones que desarrollamos conjuntamente con la Oficina para la Convivencia Escolar. Estamos distribuidos en 5 estrategias que componen el programa, a cargo justamente de la Oficina para la Convivencia Escolar, lo que hemos llamado Aulas con Emoción, que tiene que ver con atención integral y salud mental, entornos inspiradores, que es una apuesta de trabajo interinstitucional en el distrito, o sea, prácticamente todas las secretarías del distrito haciendo un trabajo en clave territorial, en clave de conjurar riesgos, entornos complejos que a veces pues afectan obviamente el tema educativo, el desarrollo educativo. Y ya en las 3 estrategias que tenemos a cargo de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, que son de las que vamos a hablar, que son Educación Integral de la Sexualidad, Construcción de Ciudadanía, que ya como Lía dijo, ella lidera, y también la Estrategia de Fortalecimiento Familiar. Esto es muy interesante porque nos damos cuenta que hay muchos elementos alrededor de esas estrategias, en la idea, yo diría de manera general, no solamente de promover el desarrollo de habilidades socioemocionales, las capacidades ciudadanas de todos los actores de las comunidades educativas y que en realidad puedan tener también una participación incidente. Bueno, pues muy interesante saber que de dónde viene la cadenita, ¿no? De la Secretaría de Gestión Institucional viene la participación. Integración interinstitucional. Integración interinstitucional, perfecto. Entonces, cuéntanos un poquito en qué consiste la línea de construcción en ciudadanía, en qué consiste esa línea, qué aspectos son los que trabaja, qué programas tiene, qué estrategias tiene y
¿Y qué se ha propuesto? ¿Qué metas tiene? Esta es una línea histórica, digámoslo así, que digamos tiene historia dentro de lo que ha venido haciendo la Secretaría de Educación, pero ahora está encuadrada justamente dentro del programa Escuelas con Emociones. En general, como ya lo dije, busca que el desarrollo de las capacidades ciudadanas de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, incluso de las propias familias. Lo que era antes el PIEG y todo eso. Sí, más o menos. Más o menos. Pero reúne, digamos, un buen número de elementos. De hecho, uno diría que si uno pudiera, si le dijeran, mencione como los 2 temas significativos que organizan un poco esa 2 o 3 de construcción de ciudadanía, uno diría tienen que ver con la construcción de una cultura de paz, con la construcción también de la cultura política, y además el trabajo que hacemos, del cual podemos hablar más adelante, también de las mesas estamentales de participación. Dejo ahí a Lía para que nos amplíe justamente como lideresa que es su abordaje, su mención de la estrategia. Sí, pues como ya lo mencionaba el director, desde la estrategia de construcción de ciudadanía lo que buscamos es situar a las comunidades educativas como sujetos activos dentro de la cotidianidad escolar, con la capacidad de incidir en lo que sucede dentro y fuera de sus instituciones educativas. Entonces, pues esto no se puede hacer sin la participación activa e incidente de las mismas. Claro. Pero particularmente, pues uno de nuestros objetivos es también que las niñas y los niños se sientan como parte activa de sus comunidades y de sus colegios, que no solamente sean receptores de la información o que sean percibidos como sujetos pasivos, como históricamente se han concebido, como adultos pequeños, sino que realmente exista un protagonismo por parte de las niñas, niños y jóvenes dentro de su proceso educativo y dentro de lo que sucede en la cotidianidad escolar, es decir, que tengan la capacidad para tomar decisiones y para crear, construir propuestas, co-construir, co-crear propuestas para el mejoramiento de la convivencia escolar y que ellos pues sean capaces de decir también como qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, cómo se sienten, sus intereses, exacto, como una todo exploración del contexto y del entorno escolar. Ajá. Entonces, pues como lo mencionaba también Carlos Iván, nosotros tenemos como 2 líneas estratégicas dentro de la estrategia, valga la redundancia, que es la cultura de paz y la cultura política. Entonces, la cultura de paz es todo lo que tiene que ver con la incorporación de las prácticas restaurativas en el aula, dentro y fuera del aula, que pues esto lo que hace un poco es como que las comunidades educativas se encuentren. Sí, nosotros retomamos pues todos los aprendizajes de la justicia escolar restaurativa, inclusive pues esta es una de las líneas de acción que se mantiene, pero no solamente se apoyan experiencias en justicia escolar restaurativa, sino que buscamos que todas las comunidades educativas de los colegios priorizados puedan incorporar estas prácticas restaurativas en el colegio, es decir, que la justicia escolar restaurativa se conciba como una bandera para no solamente resolver los conflictos de manera distinta, sino apoyar a las garantías de no repetición y a la restauración de las relaciones quebrantadas producto de algunos de los conflictos o de situaciones críticas que pudieron haberse ocurrido. Pues precisamente eso te iba a hacer la pregunta, porque en verdad es un gran reto, porque las comunidades hoy en día están, digamos así, un poco arraigadas, porque muchas veces hay las barreras de que se piensa que los padres nos van a depositar los niños en el colegio y nosotros en el colegio los cuidamos como tipo guardería. Ese es un gran ítem que ha salido durante toda la vida cotidiana de los colegios. Entonces, para que los padres se vinculen ha sido muy difícil. Hay colegios que hemos utilizado estrategias de ir los sábados, pero la idea es que de verdad participen y que de verdad ese estigma se corte para que los niños sí se sientan partícipes de su comunidad. Entonces, ¿cómo sería ese reto en verdad cuando está tan arraigado esa situación de que los papás no van? Es que no van a las reuniones, no quieren participar, ni siquiera van a la entrega de boletines. Entonces eso es un proceso muy largo porque está así la situación. Marlene, ahí
nos estamos anticipando a otra de las estrategias, sí, que es la estrategia de fortalecimiento familiar. Pero yo me parece importante decir lo siguiente. Desde luego, en el ámbito de las iniciativas que ha movido el Ministerio de Educación Nacional, pues ya lo sabemos, con Alianza Familia Escuela, se busca que los padres ejerzan ese rol corresponsable en acompañar las trayectorias educativas de los hijos. Pero, y eso es bien importante, y hay que encontrar fórmulas innovadoras, también de renovar, yo diría, los intereses temáticos que las familias tienen, para procurar que realmente, digamos, se motiven mucho más a la participación. Pero al lado de eso, nosotros hemos, como dirección, en general, como dentro de nuestra estrategia, también incorporamos la siguiente reflexión: es que las familias, es muy importante que ejerzan ese rol corresponsable, pero no puede ser lo único con la cual las convoquemos. Es decir, tenemos que partir del reconocimiento de que las familias son sujetos colectivos de derechos, y que, por ejemplo, si hablamos de trayectorias educativas, no solamente se trata de las trayectorias educativas de los niños. En muchos casos hay una mamá que no terminó la primaria, un papá que no terminó el bachillerato. Entonces, la administración está muy motivada, muy interesada en miremos en cada caso cómo podemos primero completar las trayectorias educativas de los propios padres y madres, que es un tema importante. Y segundo, de una manera participativa, justamente con las familias, ver cuáles son hoy sus principales desafíos, de qué quieren saber en términos del desarrollo de habilidades socioemocionales, incluso de promoción de la participación, y eso es parte del ejercicio que venimos haciendo. También hay que acudir de manera innovadora, por ejemplo, en qué canales digitales hoy también se comunican las familias. O sea, casi cada persona tiene un WhatsApp, por ejemplo, y si solamente acudimos, digámoslo así, a las modalidades tradicionales de intervención, de la reunión de escuela de padres y madres, podemos quizás estar desperdiciando otras oportunidades de convocatoria, de trabajo con ellas. También estamos trabajando con ellas, no solamente en clave, digámoslo así, interna del colegio, sino de redes locales de familias, eso lo estamos llamando nidos de escucha, en la posibilidad de que las familias también tienen sus propios saberes. O sea, no se trata siempre, quizás sería equivocado decir, traigamos un experto que le diga a las familias, que no es nuestro enfoque. Obviamente las familias sí requieren apoyo, acompañamiento, orientación, pero las familias también tienen sus propios saberes, sus experiencias, sus formas de superar las dificultades, y estamos trabajando también en esa materia, en esa línea. Listo, bueno, entonces continuemos con nuestra compañera de construcción de ciudadanía. Decías que hay dos partes, ¿cierto? Una que es la política de paz, donde está retomando todo lo que era la justicia escolar restaurativa, y la otra que es la parte de política. Cuéntanos cómo trabajas esa parte, qué desafíos has tenido y qué metas se proponen y qué han avanzado, qué logros han tenido frente a eso. Sí, pues esta es como una línea innovadora de la estrategia de la cultura política que no se había como profundizado en las administraciones anteriores, y es pues la necesidad que encontramos de que las niñas y los niños conozcan sus derechos y aprendan acerca también de las responsabilidades y de todo lo que implica el ejercicio democrático, porque pues esto fortalece claramente la participación incidente, porque pues se concibe como uno de sus derechos. Entonces, a partir como de esta necesidad o de esta identificación, nos aliamos con la Corte Constitucional, que desarrolló una estrategia que se llama Guardianes de la Constitución, que busca justamente a través de metodologías para niñas y niños y jóvenes, aplicadas para niños y jóvenes, acercarlos hacia la Constitución a través del artículo 44 de la Constitución, que enmarca sus derechos, y algunas sentencias de la Corte Constitucional que pues explican cómo cómo ejercer. O sea, les están dando una voz política a nuestros estudiantes para que el día de mañana ya puedan tener un sentido más crítico de cómo actuar frente a una u otra situación y cómo exigir su participación. ¿Sí? Exacto, y también acerca de los mecanismos que ellas y ellos pueden emplear cuando han visto que sus derechos han sido vulnerados. Entonces, por ejemplo,
Hay algunas sentencias emblemáticas de la Corte en la que las niñas y los niños son los que les han escrito a los magistrados comentándoles acerca de situaciones que han vivido en sus contextos familiares o comunitarios, y la Corte les ha respondido directamente. Entonces, a partir como de todo lo que es eso, hay como dos herramientas, que está la de Guardianes de la Constitución, que es un libro que pues enmarca como todos estos casos, pero también para las comunidades que no tengan como acceso a este material físico, existe un micrositio que se llama La Constitución al alcance de las niñas, niños y adolescentes, en la que está conectado directamente, pero entonces que ahí están involucradas como todas las dimensiones en las que pues transcurre la vida de las niñas y los niños. Y hay algunos videos que se grabaron con otras comunidades, pues porque esto pues lo hizo la Corte Constitucional en articulación con Educapaz, GIZ y otras organizaciones de cooperación. Entonces pues fueron y grabaron como algunas cápsulas con casos de niñas y niños en las que como que digamos dicen como no sé, Pepita Pérez resulta que no podía, su derecho a la educación no estaba siendo garantizado porque resulta que tenía que caminar 2 horas para poder llegar a su colegio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Corte para que Pepita pudiese tener garantizado su derecho a la educación? Y así como de varios casos muy chéveres que hemos podido trabajar con las niñas, niños y también con los profes. Entonces lo que hacemos es que adaptamos esas metodologías que tiene la Corte Constitucional a través de estas herramientas y las utilizamos en algunos espacios, escenarios con niñas y niños. Hemos desarrollado alrededor de 100 talleres en este segundo semestre con una participación como de 1000 y pico de niñas y niños y 200 profes. Para que pues los profes, porque la Corte Constitucional... ¿Cómo se incluyen ahí los profes? ¿Cómo se integran en esa...? La Corte Constitucional también tiene una cartilla docente para que los docentes, valga la redundancia, tengan herramientas para poder aplicar estas metodologías y estos casos dentro de sus planes de aula, dentro de sus proyectos pedagógicos. Entonces les dan allí una serie de herramientas para poderse acercar a estas metodologías y a estos recursos. Entonces, justamente con el equipo de la Dirección de Participación hemos desarrollado en el marco de las jornadas de desarrollo institucional y en algunos otros espacios que nos han brindado las instituciones educativas, estos ejercicios de formación docente en el que les contamos de qué se trata el libro de Guardianes de la Constitución y de qué se trata el micrositio, y les hacemos como un pequeño acercamiento al micrositio para que ellos después, así sean de biología, de ciencias naturales, de química, independientemente de si no son del área de sociales, puedan justamente abordar estos ejercicios dentro de sus prácticas. Formar en los derechos a los estudiantes. Sí, es como esa la idea. Así es. Sí, yo resaltaría allí que digamos hay una apuesta o partimos del reconocimiento de que los niños, niñas, jóvenes son sujetos políticos. Ese es un reconocimiento muy importante, porque sabemos que en general en la sociedad tiende a postergar el valor de los niños y niñas, es decir, a no validar sus ideas que porque son menores de edad. Sí, y un poco pensarlo solamente como sujetos de futuro. Entonces un poco, sí, es que mire, es importante, no sé, que reconozcan el ordenamiento del Estado porque son los ciudadanos del futuro. Los adultos les encanta decir que los niños son del futuro, y nosotros decimos, no, son sujetos del presente. Y el tema de aprender del ordenamiento democrático y de una participación incidente, no solo en la escuela, sino también, digamos, en sus territorios, en las familias, es algo muy importante. O sea, no hay otro modo de desarrollarse como sujeto político que ejerciendo en la cotidianidad. O sea, mirando si te escuchan, si no te escuchan, si las ideas que das tienen un impacto, si se generan cambios a propósito de las iniciativas o propuestas que tienes posibilidad de expresar. Entonces esa es la apuesta, ¿no? Por ejemplo, ese trabajo en alianza que hacemos con la Corte y otras iniciativas que tenemos, digamos, con otros aliados en el marco en general de la construcción de ciudadanía,
claramente son una complementación a una apuesta gigante que estamos haciendo en el momento, en el marco, vuelvo a nombrarla, del programa de Escuelas con Emociones, que es la construcción de una malla de aprendizajes, de habilidades socioemocionales. Es decir, es la idea de poder planear, de ofrecer a la ciudad unos lineamientos pedagógicos de qué es apropiado de ir desarrollando con un enfoque de curso de vida con niños, niñas y jóvenes casi que en cada momento del ciclo de las trayectorias educativas. En las etapas de su vida. Es decir, preguntarnos por si queremos desarrollar, por ejemplo, sobre manejo de conflictos, que es una de las habilidades socioemocionales a la cual estamos apostando. Es diferente lo que necesitan saber niños de la primera infancia, de cuarto, de primaria, luego de cuarto primaria, de octavo, sí, de 11, pero todos necesitan. En términos también, digamos, por ejemplo, del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, claramente también es diferente lo que se aprende o se debería aprender en primera infancia, en segundo, en cuarto, en octavo, en décimo. Entonces, este enfoque de poder ir desarrollando, tarea en la que estamos en este momento, digamos, estamos trabajando con variadas direcciones de la Secretaría de Educación con el ánimo de que en 2025 vamos a iniciar el año con una socialización de esa malla de aprendizajes en habilidades socioemocionales para darle un sustento pedagógico a nuestras apuestas. Bueno, qué interesante. De primera mano, UNCECOC les informa los cambios y modificaciones curriculares que tienen nuestros estudiantes. No solo el maestro enseña la parte cognitiva y la parte de conocimiento, sino también enseña la parte de habilidad social y habilidad emocional. Y hay muchas formas de enseñarla. No necesita uno pues ser tan acartonado de seguir un paso a paso, sino más bien retomar eso que ustedes están construyendo en trabajo colectivo con los mismos docentes, con sus aportes y con la misma comunidad educativa. ¿Cierto? Eso me parece pues una cosa muy novedosa. E inclusive desde las mismas perspectivas de las niñas y los niños, porque pues en todos los procesos de participación que hemos desarrollado con niñas y niños, ellos nos han enseñado nuevas formas de resolver los conflictos. Para ellas y ellos es fundamental superar esas formas violentas pues que han sido heredadas. No, y uno se da cuenta en la escuela cómo es. Tú ves dos niños peleando y a los 2 minutos están abrazados. Y uno después de salir de un proceso de comité de convivencia de 2 horas, uno dice, oh, Dios mío. Solo era que él le validara y le reconociera el sentimiento a la otra. Sí, me equivoqué. Exacto. Cosas así. Tenemos mucho que aprender de ellos. Tenemos muchísimo. Sí, eso es muy novedoso. novedoso. Cuando en justicia restaurativa ya hay más elementos para que haya otro tipo de conciliación, ¿no? Que es un poquito lo que antes se veía que solamente era con el castigo, con la sanción que se aprendía, y eso son ciclos sociales memorizados que han venido, pero que es bueno ya empezar a contar. Sí, ya se han ido. Pues me parece muy interesante las 3 líneas que nos presentan, y quería también preguntar, así como existe el material de Guardianes de la Constitución, que es un material que queremos ahorita todos, yo sé que todas las orientadoras, coordinadores y rectores estamos muy interesados en saber dónde se consigue esta y cómo llegamos a esa página web. Y ahora la pregunta es, desde la parte de la cultura de paz, es algo que venimos construyendo en los colegios. ¿Qué materiales existen? ¿Cómo podemos acceder desde los diferentes colegios que estamos muy interesados? Es más, nos toca a todos los colegios. Entonces, ¿cómo hacemos para ubicarnos? Para que el maestro pueda tener acceso a esa información, el maestro de aula. Sí, bueno, pues como les contaba el director Iván, como nuestra apuesta central es lograr integrar los aprendizajes en habilidades socioemocionales. Y para ello, pues nosotros hemos venido trabajando con la Oficina para la Convivencia Escolar, la Dirección de Preescolar y Básica, la Dirección de Media y la Dirección de Evaluación en la construcción de esta malla. Entonces, pues nosotros seleccionamos unas habilidades particulares en las que queremos hacer énfasis, entre las que está la agencia, la que ya les había contado Iván de la resolución de conflictos, pero también está la toma de decisiones, la autoconciencia, que esta va a ser una malla de aprendizajes que y la empatía. Y la empatía, que esta va a ser una malla que va a estar disponible para los 412 colegios de la ciudad, e inclusive para los colegios privados, para que así pues tengan avances o no tengan avances en esta materia,
puedan justamente incorporar la malla dentro de la cotidianidad escolar y en sus procesos pedagógicos y de aula. Entonces, pues ahí cómo está vinculada pues la cultura de paz, pues a través del desarrollo de estas habilidades socioemocionales. Pero también nosotros como misionalidad de la Dirección de Participación tenemos el apoyo a la implementación de la Cátedra de Paz, que está también estrechamente relacionado como con todo el enfoque restaurativo y como con todas las prácticas pedagógicas que están alrededor de la construcción de memoria, verdad y la paz. Entonces allí nosotros estamos actualizando un documento de orientaciones para la implementación de la Cátedra de Paz y además nos aliamos con el Banco de la República a través de una estrategia que se llama La Paz se toma la palabra, que tiene una serie de estrategias pedagógicas y metodologías para justamente incorporar dentro de la implementación de la Cátedra de Paz. Entonces, producto como de este ejercicio que desarrollamos con el banco, apoyamos alrededor de unas 25 instituciones educativas y se va a publicar, está en proceso de revisión ya un documento de buenas prácticas alrededor de la implementación de la cátedra, tanto con los materiales que pues tiene La Paz se toma la palabra, como de las orientaciones que se expidieron desde la Secretaría de Educación y nuestras metodologías propias. O sea que han habido bastantes avances frente a esta cultura de la paz. Y bueno, ¿y qué se proponen? Como quiénes son los que van a abordar para el próximo cuatrenio y para el próximo año, ¿a quiénes son los que están directamente como más de la manita? Pues justamente en el marco de la malla de aprendizajes, yo diría que nuestro punto de entrada son sin duda las y los docentes, porque digamos es un poco una guía con los docentes de aula de todas las, sí, los docentes de todos los, con educación básica, primaria y todo eso. Pero sin duda los sujetos digamos al final en los que deberá repercutir pues esta apuesta pedagógica pues son niños, niñas y jóvenes. Obviamente, digamos, ¿qué es lo que está detrás? Varias cosas. O sea, en general, cuando hablamos de cultura de paz, podría entenderse, o tradicionalmente se suele entender, muy ligado solamente a los temas del conflicto armado. Y esa es una parte en la que tenemos que trabajar, pues es el espíritu de la Cátedra de Paz en general, en la idea de, como lo decía Lía, con procesos que se refieren a la verdad, a la memoria, a la restauración, etc. Pero en la idea, yo diría, del deber de nunca más. De la cultura. Es decir, que los hechos atroces que han sucedido infortunadamente en el país, ojalá no se repitan y que los niños valoren, digamos, este ejercicio de pasar a una etapa distinta de la construcción del proyecto de nación y de ciudad, en la idea de que estos hechos efectivamente no se repitan. Pero hay una parte de la cultura de paz que tiene que ver también con la vida cotidiana. ¿Cómo afrontamos los conflictos? ¿Cómo resolvemos o no los conflictos? En la convivencia. Y ahí de la mano también entre la Dirección de Participación, la Oficina para la Convivencia Escolar, por ejemplo, que implica todo un salto cultural. Cómo transformar la lógica de esa justicia punitiva de la cual tú hablabas, del castigo, ¿no? De la retaliación, por una justicia restaurativa, por reparar el clima de convivencia, digamos, en la cotidianidad de la escuela, por restaurar a una víctima, por pensar, digamos, cómo resarcimos cuando hemos hecho daño. Esa parte de la cotidianidad es una parte, digamos, en la que estamos trabajando. Y sin duda, esto tiene que ser inspiración para otros actores de las comunidades educativas, porque infortunadamente a veces hay conflictos en la escuela, incluso que no se limitan obviamente a temas entre estudiantes, etcétera, sino a veces las familias se implican o directivos, sí, claro. Digamos, eso puede ir increciendo el tema de los conflictos y ocupar en ello, digamos, a variados actores de las comunidades educativas. Yo creo que la cultura de paz es un reto para todas y todos. Sí, es una forma diferente de asumir la convivencia y la relación con el otro, partiendo de la diferencia en la aceptación a sí mismo y la aceptación al otro, y creando nuevas formas de comunicación. Resolvemos un problema y no siempre es reaccionando, sino pues un momento, déjame pensar, sí, y pues haciendo otro tipo de acciones. Bueno, hemos
dado información de primera mano, muy novedosa desde la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, que pues para todos los docentes de aula es algo muy importante y que viene ya en camino para que sea un aterrizaje en nuestros colegios en Bogotá. Muchísimas gracias, Lina, doctor Carlos Iván, por esta entrevista. Entonces, la invitación es para que todos se suscriban al canal de YouTube y podamos tener opiniones al respecto y pues utilicemos estas nuevas formas de asumir la educación en Bogotá y en Colombia, porque Bogotá es un ejemplo para el país. Así es. Gracias.